El video es realizado con la intención de ser presentado como trabajo acumulativo para la clase de turbomáquinas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartida por el ingeniero Joan Flores. El principal objetivo del video es llegar a la deducción de la ecuación de Euler para una bomba a través de su forma integral, centrándonos principalmente en el momento de conservación. Y es por ello que nuestros objetivos específicos son reforzar los conocimientos acerca de la ley de conservación de masa y abordar el teorema de arrastre de Reynolds. Algunas idealizaciones que tomaremos en consideración serán el régimen permanente, flujo ideal y unidimensional, número infinito de álabes e intervalos de tiempo muy grandes. En primera instancia, debemos conocer más a fondo qué es una bomba. Y bueno, una bomba es una turbomáquina generadora para líquidos incompresibles, es decir, fluidos con densidad constante. Las bombas aumentan la energía del fluido al realizar trabajo sobre él, es decir, transfieren energía desde el eje de rotación hasta el fluido. A continuación observamos el rodete de una bomba. El rodete de la bomba es donde ocurre el intercambio de energía por una acción mutua, es decir, acción-reacción, entre las paredes de los álabes y el fluido. Es por ello que de él dependen la trayectoria relativa y la trayectoria absoluta, en donde la trayectoria relativa es la que sigue naturalmente el contorno de los álabes, mientras que la trayectoria absoluta es la trayectoria que nosotros podemos observar a simple vista. Por otra parte, tenemos el control específico, el cual es el área de trabajo de los álabes. Como estamos idealizando, debemos asumir el hecho de que existe un número infinito de álabes. Al momento de relacionarnos con el control específico, podemos usar como herramienta de análisis el teorema de arrastre de Reynolds. Esto debido a que el control específico mantiene una estrecha relación con la conservación de masa, continuidad y momento cinético. Donde el teorema de transporte de Reynolds establece una conexión entre el volumen de control y la superficie de control de un sistema en particular. Y dicho esto, necesitamos indagar más acerca del comportamiento de las superficies. Es por ello que a través de este diagrama conoceremos más acerca de las superficies como tal, no sin antes mencionar que para un sistema de referencia absoluto, la única fuerza másica que interviene es la gravedad, pero en general el flujo es no estacionario. Observando el diagrama, comenzaremos indagando por el lado derecho, donde nos encontramos primeramente con S1 y S2, las cuales son las superficies de entrada y salida respectivamente. Son superficies de revolución y justo ahí es donde ocurre la entrada y salida del fluido del volumen de control. Por otra parte, tenemos a S1, las superficies laterales interiores, y como se puede ver a simple vista, son las que permanecen en contacto con los álabes del rodete. Además, está S1D. Es necesaria la presencia de superficies móviles internas, ya que éstas se encargan de soportar los álabes y a su vez de formar canales de paso. Finalmente nos encontramos con S(CR), las superficies fijas de la carcasa, las cuales dependen de cómo se encuentran los canales. Es decir, si los canales son abiertos, estos están limitados por superficies internas de la carcasa en la zona correspondiente y de manera fija, mientras que si los canales son cerrados, estas superficies internas de la carcasa se vuelven móviles. Una vez que ya entramos en materia en cuanto a qué es una bomba, cómo funciona su rodete y cómo nos beneficia el análisis del teorema de arrastre de Reynolds en cuanto a un volumen de control, estudiaremos la aplicación del momento cinético aplicándole un volumen de control, considerando nuevamente el término no estacionario como nulo. Aplicaremos un control de volumen del cual ya se venía hablando, esta vez a los principios de conservación del momento cinético. Cabe destacar que, ya que las ecuaciones de continuidad y de movimiento se encuentran desligadas de la conservación de la energía, el momento cinético se reduce únicamente a la de cantidad de movimiento, habiendo tomado momentos respecto de un mismo punto o eje de referencia. De modo que tendríamos el siguiente número de integrales de superficies cerradas, las cuales son integrales simples y están conformadas por elementos como ser F sub m, que es una fuerza másica, V, que es la velocidad absoluta, N, que es el número de revoluciones, dds, que es el diferencial de superficie, ddv, que es el diferencial de volumen, P, que es presión, X, que es posición, tau, que es tensor de esfuerzos viscosos, y B sub c, que es la velocidad de la superficie de control que estamos analizando.
Pero desde este punto nos preguntamos cómo a partir de estas integrales nosotros podemos llegar a nuestra fórmula conocida de momento cinético de una bomba. Y es que a partir de estas integrales debemos tomar varias consideraciones en cuanto a los componentes que la conforman. En primer lugar, la simetría del volumen alrededor del eje de giro hace que solo pueda ser distinta de cero la componente del momento en la dirección del eje. Entonces, como sabemos, las fuerzas másicas F sub m aplicadas al volumen de control no producen momento por la simetría del volumen alrededor del eje respecto del que se toman, por lo cual podemos considerarlas despreciables. Otra consideración sería en cuanto al momento de los esfuerzos viscosos. Se puede considerar que por estar desarrollando una teoría ideal son despreciables. En este caso, todas las acciones derivadas de las fuerzas de superficie serían debidas únicamente a la presión, por lo cual también podemos considerar el término tau como despreciable. Dichas estas consideraciones a tomar, llegamos hasta este punto donde únicamente nos quedamos con dos integrales simples de superficie cerrada, donde es una igualdad de ambas, donde únicamente vemos relacionado lo que es la posición, la presión, la velocidad absoluta, la velocidad de la superficie de control y el número de revoluciones. Entonces, al desarrollar esto e integrar a ambos lados, obtendríamos lo siguiente. Integrando a ambos lados y siempre teniendo en cuenta el teorema de arrastre de Reynolds, nos encontramos con la sumatoria del momento cinético de entrada igualado a una diferencia de sumatoria de salida y entrada respectivamente, donde se ven involucrados ciertos términos como ser presión, caudal y especialmente la relación del producto cruz entre R y V. Al momento de analizar con el teorema de arrastre de Reynolds, reducimos todo a esta ecuación que tenemos abajo, donde vemos el momento cinético de entrada vectorial, lo que significa que a la ecuación se le denomina ecuación de Euler, es decir, el par transmitido entre el rodete y el fluido que circula a través de él es igual a la variación del momento cinético que experimenta el fluido entre las secciones de entrada y salida. Esta asignación fue pensada para ser efectuada en el sistema inglés, con intención de salir de la rutinidad, ya que en los países hispanohablantes solemos ser más apegados al sistema internacional. A continuación realizamos una comparación de algunos parámetros de la ecuación de Euler y cómo es la diferencia de sus unidades en cuanto al sistema inglés y el sistema internacional. Sintetizando, las unidades de tiempo son las mismas en cuanto a las longitudinales se diferencian entre el metro y el pie y en cuanto a masa se diferencian entre el kilogramo y la libra. Concluyendo finalmente acerca de la ecuación de Euler al momento de deducir su forma de momento cinético, nos encontramos con las siguientes conclusiones. En primer lugar, sin importar la forma de los álabes, existe la posibilidad de deducir el teorema. Por otra parte, al trabajar con condiciones ideales no se toman en consideración los efectos viscosos, por lo que el teorema es válido para fluidos tanto ideales como viscosos. Y finalmente, la ecuación de Euler puede ser aplicable sin restricción a cascadas de álabes fijos.